Hola, en este video se presenta la clase 1 del curso de Estadística Inferencial Aplicada, cuyo tema es Inferencia Estadística y Prueba de Hipótesis. Para comenzar esta clase, me parece apropiado comenzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario conocer sobre estadística? La respuesta más común ante esta pregunta es que cuando realizamos investigación con un diseño cuantitativo, pues vamos a recopilar pues muchos datos y pues la estadística es necesaria porque para analizar los datos es necesario tener conocimiento estadístico sobre cuál prueba pues estadística es la más apropiada para cada pregunta de investigación, para cada diseño de investigación. Hay ciertas pruebas estadísticas que tienen ventajas o desventajas, y mientras más apropiado sea tu conocimiento sobre estadística, puedes elegir pues mejores técnicas pues para analizar los datos. Y eso pues es pues una respuesta comúnmente pues que se tiende a dar ante esta pregunta. Entonces, en el proceso de investigación en general, recuerden que la estadística no existe por sí misma. La estadística es una herramienta que es parte de un proceso de investigación mucho más amplio. Así que ese proceso de investigación tiende a comenzar con un problema de investigación que puede ser tanto pues, que la literatura sea relativamente nueva y quieras investigar un tema que no se ha investigado mucho, o podría ser que ya pues, se ha investigado mucho un tema, pero desde una sola perspectiva, y quieres identificar esa brecha investigativa o ese vacío en la literatura que tú entiendes que puedes aportar a llenar ese vacío. Así que, y quizás esta puede ser una de las mejores, el problema de investigación y establecer la pregunta de investigación puede ser muchas veces la parte más importante, porque nuestros hallazgos, muchas veces, cuán importantes sean nuestros hallazgos para la sociedad, dependen de cuán buena fue la pregunta de investigación que te formulaste pues, desde un comienzo. Luego de formular el problema pues, de investigación, pregunta de investigación, es importante establecer hipótesis basadas en revisión de literatura. O sea, las hipótesis son suposiciones informadas, donde, pues, como veremos más adelante, tiende a haber una hipótesis nula, que es donde se establece que no existen diferencias entre los grupos, y una hipótesis alternativa, que es la que establece que sí existen diferencias entre los grupos. Por ejemplo, o la nula puede decir que no existen relación entre variables, y la alternativa puede decir que sí existe relación. También tenemos aquí, luego se recopilan datos, analizan datos y se reportan pues los resultados. Entonces, el problema de investigación, como acabo de mencionar, mientras mejores sean nuestras preguntas, más beneficiosas serán nuestras investigaciones, pues a nivel, pues, ya sea a nivel que nos interese para política pública, puramente académico, resolver un problema social, que el problema de investigación, identificar qué es lo que quieres investigar, es sumamente importante, y mientras más años de experiencia tengan en investigación, pues se entiende que van a realizar mejores preguntas o identificar ese problema o brecha investigativa que necesita investigarse. Entonces, establecer hipótesis basadas en revisión de literatura. Como mencioné, las hipótesis se pueden basar tanto en una teoría específica como en un cuerpo de revisión de literaturas, donde ustedes, a partir de esos artículos que ustedes leyeron, establezcan una hipótesis específica para su estudio, donde esta HO aquí podría ser como hipótesis nula, que establece que no existen diferencias o no existe relación, o lo que es lo mismo que el promedio de un grupo es igual al promedio de otro grupo, que no existen diferencias. La hipótesis alternativa es la que establece que sí existen diferencias significativas o sí existe una relación significativa, o que el promedio de un grupo no es igual al de otro. Así que, por lo general, en la estadística aplicada tenemos estos dos tipos de hipótesis: hipótesis nula e hipótesis alternativa. Entonces, los datos se pueden recopilar por lo general cuando son por encuestas, por Google Forms, Microsoft Forms, por muchos otros, SurveyMonkey. También se podrían recopilar datos de pruebas estandarizadas. Se pueden recopilar datos de muchas formas, de pruebas cognitivas computarizadas.
y muchos tipos de diseños de investigación, dependiendo si son pues, correlacionales, experimentales. Pero lo importante es que se recopilan pues, datos. Luego de recopilar los datos pues, se analizan y pues, se pueden calcular, se analizan los datos utilizando programados comerciales como SPSS, Stata. Hay programados más de open source que son como de código abierto como R. Y pues algunos ejemplos para analizar los datos, pues calcular estadísticas descriptivas como el promedio, desviación estándar, puntuación Z, que vamos a salir un momento de la presentación solamente para ilustrar pues algunos ejemplos de cómo calcular todo esto. Así que vamos a salir un momento de la presentación y demostrar, por ejemplo, qué es el promedio, qué es la desviación estándar, qué es una puntuación Z. Y vamos a hacer, por ejemplo, en distintos colores. Vamos a hacerlo primero en blanco. Podría ser, deja borrar esto. Promedio. Sí. Promedio es, cuando vemos el promedio, nos referimos a un modelo estadístico simple del centro de una distribución de puntajes. Y por lo regular, la fórmula es igual a, vamos a escribirlo primero, es igual a la sumatoria o suma de las frecuencias, sumatoria de las frecuencias dividido entre la cantidad de elementos. Esto es como escribiéndolo a nivel pues, textual. Si fuera a nivel pues, más matemático, pueden ver este símbolo que es simplemente sumatoria de las frecuencias entre cantidad de elementos. F frecuencias, N cantidad de elementos, y este sigma lo que significa es sumatoria. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente distribución de puntajes o conjunto de datos. Tenemos los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 8, 11. Para calcular el promedio, calculamos aquí la sumatoria de las frecuencias. En este caso sería, sumatoria de las frecuencias sería 1 más 2, 3, que 1 más 2 es 3, más 3, 6, más 8, 14, más 11, 25. Entre cantidad de elementos hay 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 elementos y vemos que el promedio de esta distribución de puntajes es 25. Entre 5 y el 5 que va en el 25, 5 veces. Así que el promedio de esta distribución de puntajes es 5. Si vimos el promedio, y también podría ser desviación estándar, por ejemplo. Vamos a escribir esto en otro color. Podemos ir para tener un poco más de espacio. Vamos a bajar esto un poco. Vamos a calcular ahora vamos a hacerlo en azul. Desviación estándar. Desviación estándar. Y la desviación estándar se refiere a un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Es una medida de dispersión. Cuán similares o cuán distintos son los datos. Así que la fórmula, la desviación estándar, por lo regular lo van a ver de esta manera. SD en los libros de texto, porque es Standard Deviation en inglés. Y la desviación estándar tiende a tener la siguiente fórmula. Es igual a la raíz cuadrada y de aquí de la sumatoria de x menos promedio de x elevado al cuadrado entre n menos 1. Parece complicado, pero podemos hacer el mismo ejemplo paso a paso y verán que no es tan difícil. Lo que ustedes ven aquí, esta sumatoria de x menos promedio de x elevado al cuadrado, se conoce como la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio. Una desviación es una resta. A cada puntaje se le resta su promedio y luego se le va al cuadrado. Por eso es sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio. Vamos a utilizar los mismos datos de arriba, que era 1, 2, 3, 8 y 11. Supongamos que eso fuera el puntaje obtenido
en una prueba que vale 11 puntos. Hubo una persona que sacó hasta 1, otra persona que sacó 11 y otras personas que sacaron puntajes intermedios. Así que para calcular la desviación estándar, primero necesitamos el promedio. Así que el promedio tiende a representarse con, por ejemplo, una X con este símbolo arriba. Ya sabemos que el promedio fue 5 de esta distribución de puntajes. Y necesitamos calcular ahora las desviaciones cuadradas a partir del promedio. Podemos hacer lo siguiente. Creamos una tabla que sea, por ejemplo, X. Y en X tenemos los valores. Es 1, 2, 3, 8, 11. Sí, tenemos aquí los valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 8, 11. En otra columna aquí, pues es X menos promedio de X. En este caso sería 1 menos 5. Promedio de X es X, que es 1, menos promedio de X, que es 5. Aquí es igual a negativo 4. Aquí 2 menos 5 es igual a negativo 3. 3 menos 5 es igual a negativo 2. Aquí 8 menos 5 es igual a positivo 3. Y 11 menos 5 es igual a positivo 6. Y aquí lo que hacemos simplemente es que elevamos esto al cuadrado. X menos promedio de X elevado al cuadrado. Y tenemos, por ejemplo, negativo 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 6 al cuadrado es 36. Y tenemos aquí que esta sumatoria, vamos a bajarlo, o lo escribimos aquí, puede ser aquí la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio es igual a 16 más 9, 25, más 4, 29, más 9, 38, más 30, 68, más 6, 74. Así que 74 podemos ir sustituyendo acá en la fórmula. Así que es la raíz, desviación estándar es igual a la raíz cuadrada. El numerador, desviaciones cuadradas a partir del promedio es 74 entre, y vimos que n es la cantidad de elementos y hay, como vimos ahorita, hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Así que sería igual a 74 entre 5. Vamos a borrar un poco que no quede tan largo. Ok, está. Vamos a dejarlo todavía así, vamos. No nos preocupemos por borrarlo. Vamos a escribir un poquito más para acá. Se vea todavía en azul. Ok. Se vea todavía esto en azul. Y pues es ahora mismo raíz cuadrada de 74 entre 5. Podemos simplemente calcularlo utilizando pues, una calculadora. Podemos ir a, por ejemplo, aquí. Raíz cuadrada de 74 entre 5. Vemos que es 3.84. 3.84 o 3.85 podría ser. 3.85. La desviación estándar es igual a 3.85. Así calculamos la desviación estándar. O si querían hacerlo con un paso extra, podían hacer lo siguiente. Podían haber hecho raíz cuadrada de, y hacían aquí 74 entre 5. Podían hacerlo otro paso más. 74 entre 5 es 14.8. Ah, disculpen. No es 74 entre 5. Porque aquí es 74 entre n menos 1. Sí, n menos 1 es 5 menos 1. Así que aquí sería 74 entre 4. Y me disculpan por eso. Y entonces aquí podría ser raíz cuadrada de 74 entre 4. Sería 74 entre 4 es 18.5. Raíz cuadrada de 18.5. Y esto es igual a, lo calculamos aquí, raíz cuadrada de 18.5 es igual a 4.30.
lo dejamos en 4.30. 4.30 es la desviación estándar de este conjunto de valores. Nada, lo calculamos. Es una medida, la desviación estándar es una medida de dispersión o variabilidad. Si calculamos promedio, calculamos el promedio, que era 5, calculamos la desviación estándar, que fue 4.30, y ahora podríamos calcular adicional, por ejemplo, una puntuación Z. Las puntuaciones Z lo que nos permiten es, vamos primero a ir a calcular la puntuación Z para demostrarles qué es la puntuación Z. Vamos a hacerlo en otro color. Vamos a ponerlo quizás en color rojo. Y ahora va a ser, por ejemplo, puntuación. Una puntuación Z es una medida estandarizada que nos permite conocer la probabilidad de obtener el resultado encontrado. Y la fórmula es la siguiente. Es igual a x menos x menos promedio de x entre, y aquí podría ser la desviación estándar. Entre la desviación estándar. Y lo que cuando tenemos una puntuación Z, vamos a hacer, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener el siguiente valor? Por ejemplo, 11. La probabilidad de obtener 11, por ejemplo, x es el valor que queremos ver la probabilidad, sería 11 menos promedio de x. Vemos que el promedio de x es 5. Entre desviación estándar, que vimos que era 4.30. Vimos que era 4.30. Así que entre 4.30 y esto es igual a 11 menos 5 es 6. Entre 4.30 y esto es igual a, podemos calcular aquí, 6 entre 4.30 es igual a 1.40 si lo redondeamos. 1.40. Una puntuación Z específicamente te permite ver, pues, ¿qué quiere decir este 1.40? La puntuación Z, por ejemplo, Z es igual a, en este caso Z fue igual a 1.40. La puntuación Z nos deja ver la probabilidad exacta. Ya se los dije, pero ¿cómo? ¿Qué representa este 1.40? Vamos a ver que si vamos, por ejemplo, vamos al libro de Field, vamos a ir específicamente a la tabla a los apéndices para demostrarles específicamente. Apéndice, aquí está. Vamos a demostrarles dónde está el valor específico. 1.40. El valor que obtuvimos fue 1.40. Deja demostrárselos. Deja ir de nuevo acá. Deja ir el apéndice. Ok. Aquí está el apéndice. 1.40. Estamos por aquí. Apéndice 1.40. Y pueden ver que, vamos a ir un poquito más para arriba, en la columna que dice smaller portion, te deja ver la probabilidad específica de obtener el valor obtenido. Así que vamos a 1.40, esta la penúltima columna. Para 1.40 nos dice que la probabilidad de obtener este valor es 0.08. 0.08. ¿Cómo se reflejaría eso? Pues por ejemplo podríamos tener, imaginen que esto es una distribución normal. Tienen una distribución de probabilidad que tiene una forma de campana. Entonces, en esta distribución, si el valor cae, por lo general, en una puntuación Z de 1.96 positivo o negativo 1.96 negativo,
puede ser, por ejemplo, para acá, negativo. Para aquí, positivo. Esto se llama la zona de rechazo. Porque la probabilidad es menor a 0.05. La probabilidad de obtener estos resultados es menor a 0.05. Pueden verlo si se fijan. Vamos a buscar el valor de 1.96 en el libro. Ok, 1.96 dice 0.025. Si ustedes se fijan, probabilidad 0.025. Y lo mismo sería para acá. Probabilidad sería 0.025. Si ustedes suman 0.025 más 0.025, 5 más 5 es 10. Aquí sube 1, 2 más 2, 4 más 1, 5. Y pasan el 0. Y es 0.050, que es en realidad es un 5%. La probabilidad de obtener el valor es menor a 5%. Así que, pero en nuestro caso no fue mayor, la puntuación Z fue 1.40. Supongamos que cayó por aquí como 1.40 por acá. Así que no cayó en la región de rechazo. Si hubiese una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, pues que dijéramos, por ejemplo, existen diferencias, nuestro valor es significativamente más alto que el del promedio, que en este caso, nosotros decimos 11 es significativamente más alto que el promedio de 5, pues diríamos que no llegó la puntuación. La Z de 1.96 se llama una Z crítica. Z crítica. Y esto fue la Z obtenida. Si la Z obtenida sobrepasa la Z crítica, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, pues no lo sobrepasó. Pero sin embargo, supongamos que hubiésemos utilizado otro valor. En vez de ser 11, digamos que era un valor mucho más alto, que era 20. Hubieses tenido 20. Puntuación Z es igual a un puntaje de 20 menos el promedio, que era 5, entre la desviación estándar, que era 4.30. En este caso tendríamos aquí 15 entre 4.30. Y si examinamos cuánto es 15 entre 4.30, es 3.49. Si nosotros examinamos, vemos que 3.49, esto sería 3.49, una puntuación Z 3.49. En este caso, 3.49 caería por aquí, como Z es igual a 3.49. Como bien por acá, bien por acá. La probabilidad de obtener ese valor es pequeñísima, es menor. Si vemos el libro de Andy Field, 3 puntos. Después de 3 puntos hasta de 3.25, la probabilidad es menos de 1%. Así que en este caso, diríamos, se concluiría que se rechaza la hipótesis nula y que el puntaje de 20 es significativamente más alto. El puntaje obtenido de 20 es significativamente más alto que el puntaje promedio de esta distribución de datos. Así que nada, me detuve mucho tiempo en esta parte, pero seguimos. Ahora, vamos a seguir la presentación. Entonces, luego de analizar los datos, es importante reportar los datos obtenidos. Y por lo general, pues reportamos los datos en estilo APA. Podría decirse, por ejemplo, los resultados demuestran que las mujeres obtuvieron puntajes significativamente más altos que los hombres. Y aquí las mujeres, promedio de 95, desviación estándar, que en español puede ser DE, o en inglés SD, de Standard Deviation, fue 5. Se reporta promedio de desviación estándar, obtuvieron puntajes significativamente más altos que los hombres. Y promedio 80, desviación estándar 3. Y aquí, esto lo van a aprender luego, pero una prueba estadística de diferencias entre grupos, que es la prueba T. Y este es el grado de libertad, el puntaje de la prueba T y el nivel de significancia P menor a 0.05. En este caso, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias entre hombres y mujeres, con las mujeres teniendo puntajes más elevados. Entonces, pasamos ahora a la pregunta de ¿qué es un modelo estadístico? ¿Qué es un modelo estadístico? Y pues a nivel pues, más técnico o matemático, pues un modelo estadístico es una ecuación matemática que se utiliza para predecir un fenómeno de interés.
Pero antes de ir pues, a este aspecto más técnico, que lo vamos a ver más adelante, es importante pues, hacer una analogía. Supongamos que nos interesa predecir qué ocurrirá en una situación real. En el libro de Andy Field te presenta un ejemplo de un puente que representa el objeto del mundo real y queremos utilizar una representación a menor escala de ese objeto. Eso es un modelo, una representación a menor escala, y lo que suceda en esa representación a menor escala se utilizará para predecir el objeto real. Vemos aquí que tenemos pues distintos modelos. Hay modelos más precisos y con menos error, pero el primer modelo no se parece en nada al objeto real. Cualquier predicción que se realice a partir de este modelo no será una buena predicción. Y después tenemos un modelo moderado que no tiene todas las características del objeto del mundo real. Y pues puede ser que las conclusiones que se realicen a partir de este modelo no sean tampoco las más adecuadas, porque tengan todavía, pues, no sean tan precisas y tengan pues demasiado pues error. Pero hay modelos que son un buen ajuste a los datos. El modelo se ajusta a los datos. Y pues lo que suceda en el modelo, podemos tener pues bastante confianza de que sí se ajustará a lo que suceda en el mundo real. Como supongamos, si es un modelo de un puente y el modelo soportó ciertos vientos, pues nosotros vamos a asumir que el puente real o verdadero va a soportar esos vientos. Si el modelo soportó cierta cantidad de carros en la hora pico del tapón, pues esperamos que el puente también pues soporte esa cantidad de carros en la hora pico del tapón. Así que un modelo pues se utiliza para predecir pues un fenómeno real. Y pues hay modelos que son desde pobres, moderados y que otros que se ajustan bien a los datos. Los modelos que más se ajustan son los que son más precisos y los que tienen pues menor error. Entonces, tenemos el tema de poblaciones y muestras. Por lo general, cuando hablamos de pues, población, nos referimos a todas las personas o todos los elementos u objetos que componen pues, un universo. Por ejemplo, en UPR de Río Piedras, en la Albizu, hay una cantidad total de estudiantes. Esta sería la población de estudiantes. Pero yo no tengo todos los recursos para examinar a todos ni todas las estudiantes, así que tengo que conformarme con utilizar una muestra. Supongan que este círculo rojo es la población total de estudiantes y pues sería excelente tener acceso a todos los datos. Mientras más participantes tú tengas, pues más certeras serán tus predicciones, pero no tenemos, esa no es la realidad. Supongamos que tenemos una pequeña muestra, la muestra 2 por ejemplo, es bien pequeñita, que si hay 10.000 estudiantes, pues nada más se pudieron recopilar 100. Pues esta muestra quizás va a tener más error que la muestra 1, que es esta que está como más color como violeta, que se recopilaron más datos. Y esta a su vez tendrá más error que la muestra 3, que es mucho más grande. Mientras más grande sea la muestra, pues más precisos serán los estimados y menos error pues tendrán por lo general. Así que ahora, es importante tener en cuenta qué es the spine of statistics, que es, por ejemplo, la espina dorsal de la estadística, que son conceptos claves en estadística. Entonces, tenemos P es para parámetros, E es para estimar parámetros, S es para error estándar o standard error, I es para intervalo de confianza y N es para null hypothesis significance testing. Así que vamos a ir uno por cada uno de estos temas. Entonces, P es para parámetros. ¿Qué es un parámetro? Pues un parámetro es un índice descriptivo de la población. Y los modelos estadísticos están compuestos de variables y parámetros. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí abajo es un modelo estadístico. Aquí ven Y es la variable dependiente. Es igual a B0 es intercepto, que es el valor de la variable dependiente cuando las demás variables son igual a 0. Simplemente es el promedio. Intercepto es el promedio de la variable dependiente. Más, aquí B1, estos son lo que ustedes ven que tiene violeta abajo, son parámetros, índices descriptivos de la población. Lo que tiene color naranja, color rojo, representan variables. Así que Y, variable dependiente,
x1 es variable independiente. Así que ven en este caso, b0 se llama el parámetro intercepto y b1 es un coeficiente de regresión no estandarizado y se utiliza para examinar pues la relación entre la variable independiente y dependiente. Así que supongamos, por ejemplo, que pues b1 es un 2, pues cada vez que x aumenta por una unidad, y aumentará por 2 unidades. Ahora mismo me estoy adelantando pues a este tema que vendrá más adelante. Lo más importante por ahora es que sepan que los modelos estadísticos están compuestos de variables, que por ejemplo aquí variable dependiente, variable independiente y parámetros. Y los parámetros pues establecen la relación entre la variable pues, independiente y la variable dependiente. Entonces, tenemos aquí que E es para estimar parámetros. Pues es importante tener en cuenta que, como vieron anteriormente, muchas veces no tenemos acceso a la población. Pues como no tenemos acceso a la población, es importante estimar los parámetros. Se estiman los parámetros reconociendo que tenemos una muestra y que no tenemos acceso a la población completa. Así que muy pocas veces tenemos acceso a toda la población y en la práctica los modelos estadísticos están compuestos de variables y estimados de parámetros. Ven aquí que estos parámetros pues no tenían nada arriba, pues aquí los reconocemos. Estas flechitas reconocen que no tenemos acceso a la población, sino que tenemos acceso a una muestra. Y por tanto, variable dependiente se predice a partir del estimado del intercepto más el estimado del coeficiente de regresión no estandarizado multiplicado por la variable independiente más un grado de error. Es importante nada eso, que hay unos parámetros, pero no tenemos acceso a toda la población, así que en la práctica tenemos estimados de parámetros que se reflejan con esta flecha hacia arriba. Entonces, S es para error estándar. Lo que ustedes ven aquí que dice esto es este acrónimo, Spine of Statistics, pero está en este orden, PSIN. Por eso es que tengo las letras. Pero S es para error estándar. Por un lado, mientras que la desviación estándar se refería a variabilidad promedio en una muestra, el error estándar se refiere pues, a un estimado de la variabilidad promedio en la distribución de muestreo aleatorio. Es más amplio. Van a ver, se lo voy a demostrar ahora. El error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Vamos a salir un momento porque la situación lo amerita y le voy a demostrar un ejemplo entre lo que distingue a desviación estándar y error estándar. Así que vamos a hacer eso ahora. Vamos acá. Vamos a ir hacia acá. Ok. ¿Qué es? Al fin y al cabo, ¿qué es la desviación estándar? Es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Vimos ahorita que teníamos los datos, supongamos que tenemos una línea. Tenemos simplemente una línea y tenemos los datos que iban aquí 1, 2, 3 y esto dejamos espacios entre medio. 8, dejamos espacio entre medio y 8 y 11. La desviación estándar nos permite ver cuánta es la variabilidad pues en este conjunto pues, de datos, en una muestra específica. Variabilidad en un conjunto de datos. Pero ya cuando hablamos de error estándar o, como se ve muchas veces, standard error, lo que tenemos es, se calcula de la siguiente forma, desviación estándar entre raíz cuadrada de n. Y el error estándar es lo siguiente. Supongamos que tenemos esta muestra. Lo que tenemos aquí, supongamos que esta es la población. Vamos a hacer el ejemplo para ilustrar qué es el error estándar. Supongamos que esta es la población de todos los estudiantes del Albizu. Pero solamente tenemos una muestra de 5 personas. ¿Qué fue esta? Esta fue nuestra muestra. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos seleccionado una muestra de 5 personas de otro grupo? Tenemos otra muestra. O otra muestra de 5 personas de otro grupo. Lo más seguro, los puntajes hubieran sido distintos. Y por tanto, ese error estándar lo que reconoce es que es el estimado de la variabilidad promedio en la distribución de muestreo aleatorio. Supongamos que tenemos una
conocemos con certeza, muchas veces no tenemos acceso a esto, pero conocemos ya con certeza, estamos 100% seguros que en la que en la población el promedio era de 6. El promedio en la prueba en la población de todos los estudiantes del Albizu fue de 6. En nuestra muestra, si recuerdan, el promedio obtenido en nuestra muestra fue de 5. Así que el promedio obtenido en nuestra muestra aquí fue aproximadamente de 5. Pero si hubiésemos seleccionado otra muestra, supongamos que otra muestra vino y salieron todas las personas del grupo excelente y salieron prácticamente con un promedio de 11. Y eso es lo que nos permite calcular el error estándar, que es reconocer que no tenemos acceso a toda la población y por tanto nuestros estimados dependen de la muestra. Mientras más grande sea la muestra, imagínense que ustedes tuvieran una muestra que era más grande, era de este tamaño, era más grande que todas las demás, era así como que tenía, vamos a decir, de 10.000 cogió 4.000. Pues mientras más grande sea la muestra, pues más bajito será el error estándar, porque mientras la muestra es más grande, los estimados son más precisos. Mientras más pequeña es la muestra, los estimados son más imprecisos. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para que vean cómo el error estándar se disminuye. Y simplemente cojamos el ejemplo que tenemos ahora mismo. Error estándar es igual a desviación estándar entre raíz cuadrada de n. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Desviación estándar fue, si nos recordamos ahorita, la desviación estándar fue 4.30. Así que utilicemos eso para nuestra fórmula. Vamos a hacer eso para nuestra fórmula. Error estándar es igual a 4.30 entre la raíz cuadrada de n, que era 5. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacerlo. 4.30. Disculpen por eso. Disculpen. 4.30 entre 4.30 entre la raíz cuadrada de 5 es igual a 1.92. El error estándar fue igual a 1.92. Pero que hubiese pasado, por ejemplo, si nuestra n hubiese sido en vez de 5, hubiese sido 100. Si en vez de tener 5 aquí, como en este caso, hubiésemos tenido 100 estudiantes. Supongamos que éramos 100 estudiantes. Ese error estándar se disminuye. Ese estimado de la variabilidad promedio en la distribución de muestreo aleatorio, que reconoce que hay muchas posibles muestras que se pudieron haber obtenido de la población, se disminuye. Y verán ahora. Supongamos que la desviación estándar, utilizamos la misma fórmula. La desviación estándar sigue siendo igual. 4.30, pero ahora entre n fue 100. Entre la raíz cuadrada de 100. Y esto es igual a, vamos a hacerlo, esto es igual a 4.30 entre la raíz cuadrada de 100. Ven que es 0.44. Se redujo un montón. 0.44. Esto te quiere decir que si tú tuvieras una muestra de 100, el error estándar, pues tendrías muestras bien similares. Si sabes que la población era 6, pues quizás tu muestra fue 5.50. Otra muestra era 5.51 o 6.01. Vas a tener muestras más precisas que se asemejen más a lo que sucede en la población. Con muestras más pequeñas, puede ser que tengas un grupo muy bueno o un grupo muy malo, o que tengas que no se asemeja a lo que realmente sucede. Mientras más grande, lo más importante que recuerden, mientras más grande sea tu muestra, más bajo es el error estándar o estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Y más se asemejan los resultados a lo que obtendrías en la población y por tanto tus resultados serían más representativos de lo que ocurre en la vida real, en la población. Seguimos. Entonces, luego, I es para intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango de valores que se cree que contienen en cierta proporción de muestras el valor verdadero del parámetro en la población. Parece complicado, pero voy a ir paso por paso para que vean que es mucho más fácil en la práctica de lo que se escucha. Y esta es la fórmula. 95% intervalo de confianza, o en inglés confidence interval, es igual a
el promedio más menos la puntuación z de 1.96 multiplicado por el error estándar. Así que nada, vamos a hacer un ejemplo con estos mismos datos para que vayan viendo que no es nada complicado. Entonces, esto es bastante sencillo. Así que intervalo de confianza, podemos hacerlo de esta manera. Para nuestros datos es igual, vamos a hacer la fórmula poco a poco, es promedio más menos 1.96 por error estándar. Vamos a escribir aquí. Promedio más menos 1.96 multiplicado por error estándar o standard error. El promedio de nuestro grupo fue 5. Vamos a hacerlo en color amarillo. El promedio de nuestro grupo fue 5. Vamos a empezar con más primero. O vamos a empezar con menos. Vamos a empezar con menos. 5 menos. Y ahora tenemos aquí 1.96 por error estándar, que vimos que originalmente era 1.92. 1.92. Pues tenemos aquí 5 menos. Y calculamos ahora aquí 1.96. 1.96 por 1.92 sería, vamos a hacerlo aquí, 1.96 por 1.92, 1.96 por 1.92, 3.76. Sí, 3.76 menos 3.76. Me disculpan, 3.76. Y aquí tenemos, por ejemplo, 5.00 menos 3.76. 10 menos 6, 4. Aquí tomamos uno prestado y se convirtió en 9, así que es 9 menos 7 es 2. Y aquí tomamos uno prestado aquí, esto es un 4, menos 3 es 1. 1.24. 1.24. Este se llama el límite inferior. Ahora vamos a calcular el límite superior del intervalo de confianza, que sería simplemente, vamos a hacerlo en otro color aquí, verde. Sería 5 más, sería 1.96 por 1.92 es igual a 5 más 3.76 y vemos que esto es 8.76. Y el intervalo de confianza se reporta así. Podrías decir lo siguiente. El promedio, el promedio de puntaje en el examen fue 5. Promedio 5. Promedio es igual a 5. Y aquí puedes poner 95%. Confidence interval o intervalo de confianza en español de esta manera. 1.24 a 8.76. Y así es como se reporta en estilo APA. Tienes tu promedio y aquí intervalo de confianza, que ya vieron cómo lo calculamos. El intervalo de confianza lo que refleja pues, es un rango de valores que se cree que contienen en cierta proporción de muestras el valor verdadero del parámetro en la población. Y dicho pues en arroz y en habichuela, que sé que se escucha abstracto, es que en un 95% de las muestras los intervalos de confianza contendrán el valor verdadero del parámetro en la población. Supongamos de nuevo que conocemos que en la población el valor era 6. Vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar que sabemos que en la población se tiende a representar con esto. Un mu. Deja escribirlo un poquito más bonito. Mu es como el promedio, pero en la población. Y sabemos que era 6. Entonces, este es el promedio en la población. Era 6. Queda aquí. Este es el promedio en la población, que es 6. Quiero que quede más recto. 6. Entonces, en nuestra muestra, ya vimos que nuestro promedio fue 5. Estamos aquí. Esta es nuestra muestra en amarillo. Verde es la población. Promedio fue 6. Nuestra muestra fue 5. Pero ese intervalo de confianza va de 1.24. Digamos que 1.24 está aquí. Y que 8.76 queda por aquí. Pues en nuestra muestra
nuestro intervalo de confianza, este rango de valores, ponerlo aquí, aquí, aquí. Nuestro intervalo de confianza, aunque nuestro promedio como tal no fue igual al de la población, pues nuestro promedio de nuestra muestra fue apenas 5. Fue más bajito que el de la población, pero nuestro intervalo de confianza sí contiene el 6. En nuestro rango de valores sí contiene el valor verdadero del parámetro o índice descriptivo de la población, que era promedio 6 en la población. Pero podríamos tener en un 95% de las muestras. Si repitiéramos, no voy a hacer 100 muestras aquí porque los tendría viendo este video por 2 horas, viendo algo tan monótono. Pero imaginen que hay otra muestra donde el promedio fue 3. El promedio fue 3. Y que está, por ejemplo, aquí. Fue 3 y el intervalo de confianza va de aquí, desde... Nada, podría ser el de 1. Esto es 0.5. Y aquí va hasta 7. Va hasta 7. Y también pues contiene el valor verdadero del parámetro en la población. Que el 6, el valor verdadero del parámetro en la población, que es el puntaje que se obtuvieron en la población, pues lo contiene. Pero ¿qué pasaría si tenemos una muestra que fueron de estudiantes que salieron excepcionalmente bien? Que el promedio fue por acá 11 en promedio. Y que el intervalo de confianza va de 12 hasta 8. Vemos que en este caso, este grupo de participantes, esta muestra, el intervalo de confianza no contiene el valor verdadero del parámetro en la población. Es más, vamos a hacerlo más dramático. Va de 11 hasta 7. El intervalo de confianza no contiene el valor verdadero del parámetro en la población. Y por eso el intervalo de confianza es un rango de valores. Es un rango de valores que se cree que contiene en cierta proporción de muestras el valor verdadero del parámetro en la población. Entonces, N es para Null Hypothesis Significance Testing. ¿Y qué quiere decir esto? Pues prueba de significancia de la hipótesis nula, donde tenemos una hipótesis nula que dice que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, o sea que no hay diferencias entre los grupos. Y la hipótesis alterna establece que el promedio del grupo 1 no es igual, este signo se representa, no es igual al promedio del grupo 2. Y por eso pueden ver que aquí tienen la distribución normal y los puntajes Z, que estos son los Z críticos, Z 1.96 y Z negativo 1.96, que cuando la Z obtenida, que ya vieron que lo calculamos acá, vieron la puntuación, lo que hicimos acá de calcular la puntuación Z, que es X, la puntuación de interés menos promedio de la muestra, entre desviación estándar de la muestra, pues si esa Z obtenida es mayor a la Z crítica, se rechaza la hipótesis nula. Así que la probabilidad de obtener el resultado encontrado es menor a 0.05 y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Y eso ofrece apoyo hacia la hipótesis alternativa. Diríamos que se rechaza la hipótesis nula, por tanto existen diferencias entre los grupos. En específico, las mujeres salieron más altas que los hombres en la prueba, por ejemplo, podrían reportar. Entonces, es importante tener en cuenta que el Null Hypothesis Significance Testing o la prueba de significancia de la hipótesis nula tiene un problema filosófico. Para propósito de esta clase, que esta clase se basa en Null Hypothesis Significance Testing, esto pues vamos a hacer como si no existiera por parte del semestre, porque esto es una crítica. Primero deben aprender a gatear para luego correr. Es importante aprender estadística desde lo básico y luego, pues cuando estén en niveles superiores o más avanzados, pueden criticar esto y decidir si no quieren utilizarlo más o si su posicionamiento es utilizar este tipo de estadística. La estadística está llena de debates, de distintas posturas y de personas que dicen que ya no quieren hacer estadística de la manera tradicional y utilizan otros acercamientos. Pero el problema filosófico de la estadística tradicional o Null Hypothesis Significance Testing, que fue esto que mencioné aquí de rechazar la hipótesis nula, es que el valor P, que menor a 0.05, el valor P o p-value, es la probabilidad de obtener el resultado encontrado, dado que la hipótesis nula es verdadera.
O sea, asumimos que, imaginen que este círculo amarillo es la población y que en esa población sabemos que no hay diferencias en el puntaje en la prueba entre hombres y mujeres. Porque en un cuestionario de ansiedad, por ejemplo, no hay diferencia entre los niveles de ansiedad de hombres y mujeres en la población. Pero queremos ver en una muestra, tenemos una muestra de esa población donde la hipótesis nula es verdadera, sacamos una muestra y queremos ver cuál es la probabilidad de obtener el resultado encontrado, pues asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, si nuestra muestra la probabilidad es menor a 0.05, por ejemplo, nuestra probabilidad de que el resultado encontrado o uno más extremo fue 0.03, pues se tiende a rechazar la hipótesis nula. Pero pues la crítica pues, más filosófica es que estás rechazando la hipótesis nula porque es poco probable que sea, es poco probable obtener este resultado, pero en su mismo, en su misma base, en la base de esta definición, pues ya se parte de la premisa de que no hay diferencias. Y quieres examinar si en tu grupo sí hay diferencias. Si quieres examinar en la población ya no hay diferencias. Y quieres examinar si en tu muestra, pues obtienes resultados que la probabilidad de obtener resultados, dado que la hipótesis nula es verdadera, es menor a 0.05 y por tanto ofrece apoyo a la hipótesis alternativa. Pero nada, para propósitos de esta clase, no vamos a estar tomando en consideración esta postura filosófica. En la estadística aplicada se sigue utilizando el Null Hypothesis Significance Testing, así que simplemente es algo que es importante que tengan en cuenta para cuando vayan a cursos más avanzados, si es que ese es su interés. Entonces, problemas prácticos con la estadística tradicional. ¿Cuál es un problema práctico? Pues el problema práctico de Null Hypothesis Significance Testing o estadística tradicional se conoce como p-hacking. Es uno que es realizar múltiples análisis, pero solo reporta los resultados significativos. Por ejemplo, supongamos que nuestro estudio consistía en hacer 10 análisis, examinar diferencias entre hombres y mujeres en ansiedad, depresión, disposición a conciencia plena, que es mindfulness, en flexibilidad cognitiva, en compromiso con el trabajo, muchas otras variables. Y luego solamente salió significativa dos de esas variables. Y yo vengo y solamente vengo y cuando reporto para someterlo a un journal académico, digo mi dos significativas, pero evito mencionar mi evidencia que no, que no apoya mis hipótesis. Esto se llama un sesgo de confirmación, donde tú solamente quieres ver lo que te conviene e ignoras o obvias mencionar todo lo que no apoya tus hipótesis de investigador. Y otra cosa es el harking. ¿Qué es el harking? Es cuando cambias las hipótesis del estudio luego de recopilar los datos, pero evitas mencionar que se cambió la hipótesis. O sea, supongamos que en mi estudio yo recopilé unos datos, pero eran secundarios. Yo recopilé datos de estado laboral, pero esa no era mi hipótesis. Y luego mi hipótesis principal, que era otra, no salió significativo. Y yo digo, wow, esto no me lo va a publicar nadie porque no fue significativo. Así que lo que hago es que vengo y antes, yo no he sometido esto todavía, yo cambio mi hipótesis. Se supone que las hipótesis son a priori, se hacen antes de recopilar los datos y después no cambias nada. Solamente pones a prueba tus hipótesis y reportas lo que obtuviste, ya sea significativo o no. Pero no, haces trampa, haces algo poco ético, que es decir, no, es que yo no voy a quedar, yo gasté un año de mi vida haciendo esta investigación, esto no se puede quedar así. Yo voy a fingir que mi hipótesis principal desde el principio era examinar diferencias en estado laboral por sexo. Y lo pones así y después lo publicas. Es cambiar las hipótesis a posteriori. Luego de recopilar los datos, en vez de haber establecido las hipótesis a priori, previo a la recopilación de datos, y ser honesto cuando obtienes resultados significativos o no. También p-hacking es la manera de que obtener resultados significativos. Los resultados significativos dependen en gran medida al tamaño de la muestra. Les voy a demostrar un ejemplo de p-hacking para obtener resultados significativos para que te los publiquen. Les voy a demostrar un ejemplo de p-hacking y quiero que lo vean. P-hacking, cómo hacer trampa con las estadísticas. Vamos a hacer un ejemplo, se me está acabando el espacio acá. Que vamos a ver si... Nada, aquí puedo hacerlo aquí. Supongamos, vamos a suponer, a quitar este espacio para que no me moleste acá. Supongamos que p-hacking, este espacio va a ser para p-hacking, que es para obtener resultados, o p-phishing, quiere obtener resultados menor a 0.05, que son resultados
significativos. Supongamos que tenemos diferencias entre sexo en ansiedad, y que los hombres sacaron 11 y las mujeres sacaron 10. Se examinan diferencias, 11 entre 10, y que el error estándar, que ya vieron error estándar, que es un estimado de la variabilidad promedio en la distribución de muestreo, pues que fue la raíz cuadrada es igual a, en este caso era error estándar, recuerden, error estándar es igual a desviación estándar entre raíz cuadrada de n. Pongamos que esto es igual a, podría ser, vamos a hacerlo de esta manera. Era 4 nuestra desviación estándar, si mal no recuerdo, era 4.30. Sí, 4.30 era la desviación estándar entre 4.30 entre, ok, vamos a hacerlo de esta manera. 11 menos 10, y aquí tenemos, es que 11 menos 10 entre n, y aquí puede ser simplemente 4.30 entre la raíz cuadrada de 5. Nuestros datos originales eran 5. ¿Qué obtenemos? Esto es igual a 1. 11 menos 10 es 1. 4.30 entre la raíz cuadrada de 5 es el error estándar original que vimos que era, originalmente era, estaba por acá, era 1.92. 1.92 era nuestro error estándar original. Así que sería 1 aquí entre 1.92. Si examinamos es una calculadora, 1 entre 1.92 es 0.52. 0.52. 0.52. Y ese 0.52, cuando ustedes examinaban acá, deja enseñárselo. Y bueno, ya tenemos esto creado. Aquí. Hubiese sido como aquí. Z es igual a 0.52. En esta zona es menor a la Z crítica de 1.96. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Y diríamos que no hay diferencias en el nivel de ansiedad entre hombres, que fue 11, y mujeres, que fue 10. Pero ¿qué pasa si nuestra n fuera igual a 10.000? Tenemos una muestra de 10.000 y tenemos lo mismo. Vamos a decir que tenemos aquí promedio de hombres fue 11, menos promedio de mujer fue 10. Entre, pues tenemos aquí que la desviación estándar sigue siendo 4.30, pero ahora mismo entre la raíz cuadrada de 10.000. 4.30 entre la raíz cuadrada de 10.000. Así que tenemos que esto es igual a 11 menos 10 es 1 entre 4.30 entre la raíz cuadrada de 10.000 es igual a 4.30 entre la raíz cuadrada de 100.000, aquí, 100.000, 10.000. Es igual a 0.043. 0.043 esto es igual a 0.043. Y 1 entre 0.043 es igual a 1 entre 0.043 es igual a 23.26. 23.26. 23.26 es la puntuación Z. Z es igual a 23.26 y vemos que esto caería por acá abajo. La probabilidad de esto es igual a 23.26 y se obtendría aquí que se rechaza la hipótesis nula. Este 23.26 es mayor a la Z crítica de 1.96 y por tanto se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de ansiedad entre hombres y mujeres y que el nivel de ansiedad de los hombres es significativamente más alto que el de las mujeres. Todo porque el tamaño de la muestra, que es 10.000, hizo que el error estándar disminuyera de 1.92 a 0.043. Y cuando se divide, pues, por un error estándar más bajito, es más probable obtener resultados significativos. Y eso es una manera de p-hacking.
aumentar la muestra para que resultados que no eran significativos, pues lo sean. Entonces, ¿qué hacer? Estos son los problemas prácticos, pero ¿qué hacer cuando se obtienen estos problemas prácticos? Pues ahí, ok, primero que nada, tenemos que hacer alternativas. Ok, vamos a ir aquí a los problemas prácticos y aquí alternativas a la estadística tradicional. Pues algunas alternativas son calcular calcular medidas del tamaño del efecto, que nos permiten calcular, una cosa es valor P menor a 0.05, una cosa es P menor a 0.05, que nos habla de la significancia estadística, si es significativo o no. Y otra cosa es el tamaño del efecto, que nos habla de la importancia práctica. Importancia práctica del efecto. La de Cohen nos permite examinar diferencias entre grupos. La correlación de Pearson nos permite ver, aquí, de Cohen, importancia práctica de la diferencia entre grupos. Por ejemplo, vamos a salirle aquí. La de Cohen, vamos a escribir esto en otro color porque ya tengo mucho violeta aquí. Amarillo. Aquí la de, o Cohen's T. Cohen's T o de Cohen es igual a X menos promedio de X dividido entre, podría ser aquí el error estándar. Por lo general puede ser error estándar o desviación estándar. Vamos a asegurarnos aquí en el libro. Cohen's T. Si quiero ser honesto, hay veces que las fórmulas, no hay ningún problema con buscar la fórmula a veces por internet, que eso no es ningún tipo de sentir vergüenza. Cohen's T es entre la desviación estándar. Sí. Es la desviación estándar. Así que sería promedio X menos promedio de X entre desviación estándar. En este caso, sería simplemente, pues sería, por ejemplo, teníamos 11 menos 10, pues sería 11 menos 10 entre desviación estándar, quizás era 4.30. En este caso, desviación estándar 4.30 sería 1 entre 4.30 y 1 entre 4.30 es 1 entre 4.30 es 0.23. Ok, esto es igual a 0.23. Y la de Cohen nos dice que la de Cohen, obtuvimos 0.23, nos dice unos guidelines que van bajo, pequeño, moderado o alto. Si es de 0.20 a 0.49 es pequeño. Si es de 0.50 a 0.79 es igual a moderado. Y si es de 0.80 o más es igual a alto. Esto es con respecto a la D de Cohen. Cuando hablamos de correlación de Pearson, y lo que sea menor a 0.20 es negligente, como que no, ni siquiera es importante tenerlo en cuenta. Es tan pequeño que no vale la pena tomarlo en cuenta. La correlación de Pearson tenemos cuando es de 0.10 a de 0.10 a voy a poner un poco aquí, 0.10 a 0.29 es bajo. Cuando es de 0.30 a 0.49 es moderado o mediano. Y cuando es de 0.50 o más es una correlación alta. Correlación alta entre las variables. Así que nada, esto lo cubriremos después con más detalle. Y la estadística bayesiana, lo que cambia es lo que les mencioné ahorita, con la estadística bayesiana. Deja salir lo que les mencioné del problema filosófico de la estadística tradicional, pues que el valor P se calcula, pues es la probabilidad de obtener el resultado encontrado, dado que la hipótesis nula es verdadera. Pues la estadística bayesiana lo que hace es que examina lo contrario, es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera a partir de los datos. También calcula la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea verdadera a partir de los datos. Y después calcula la probabilidad
de la hipótesis alternativa entre la probabilidad de la hipótesis nula y te permite ver cuántas veces más probable es la probabilidad de obtener la hipótesis alternativa en comparación con la nula. Y nada, es otro tipo de estadística que para propósitos de este curso no se va a cubrir, pero que es una estadística, es una alternativa y en muchos journals de psicología se están comenzando a prestar atención pues, a estos acercamientos alternativos. Entonces, es importante, antes de terminar, pues, que uno hace uno hace los análisis estadísticos, pero luego es importante seguir unas guías estilo APA para reportarlos. Y por lo general, pues hay un narrativo, hay distintas fuentes, hay artículos como Applebaum, Applebaum 2016, Applebaum y colaboradores 2016, que déjame ver, lo tengo por acá. Deja Applebaum 2018, me disculpan, que hay muchas guías ahí que son principios y guías para reportar trabajos cuantitativos que son bien rigurosos y tienes que basarte en las tablas, reportar cada cosa para introducción, método, eh, los resultados, la discusión. Que nada, hay unas maneras estándar, ya como generales o establecidas de reportar los datos. Y por ejemplo, podrías reportarse, no se encontraron diferencias significativas en los puntajes del examen entre hombres y mujeres, valor P es igual a .18, D de Cohen es .15, que por lo regular, aunque el valor P no sea sustituido completamente, tiende a reportarse de manera complementaria con una medida del tamaño del efecto. Entonces, aquí las mujeres obtuvieron puntaje, aquí un resultado no significativo, que P es mayor a .05. Y aquí un resultado significativo donde P es menor a .05. Las mujeres, promedio 95, desviación estándar 2, obtuvieron puntajes significativamente más altos que los hombres. Y aquí, promedio 82, desviación estándar 3, P es igual a .021, y aquí D de Cohen es .61. Y nada, esto lo podemos ir trabajando poco a poco a través del semestre, cómo reportarlo. Y es importante que para la próxima clase, pues el material que se discutirá en la clase es el libro de Field, capítulo 19, Categorical Outcomes, Chi-Square and Linear Analysis. En específico, se va a estar trabajando más que nada lo que tiene que ver con Chi-Square. Así que denle énfasis, si pueden, a esas páginas. Así que sin más preámbulo, espero que esta clase haya sido útil para aprender sobre el tema original de la clase, que era inferencia estadística y prueba de hipótesis. Nos seguiremos viendo en las próximas clases. Gracias por su atención.